La historia de la humanidad es un gran lienzo en blanco, en donde tanto vencedores como vencidos, conquistadores y conquistados han plasmado con sangre, pólvora y fuego sus versiones de los sucesos, batallas y guerras que han existido desde que el hombre es hombre. Pero como sabemos, es usual que los vencedores siempre pinten su propia verdad por sobre todas las demás, relegando a los otros al olvido, y varios episodios de la historia han sido ocultados, borrados o completamente desaparecidos, y la mayoría de la gente simplemente no tiene ni idea de su existencia. Pero el día de hoy les revelaremos un poco de estos archivos que se han mantenido en secreto, ocultos del conocimiento general. Bienvenidos a esta nueva serie del podcast Crónicas de Guerra. Bienvenidos a Archivos de la Historia Secreta. El episodio de hoy es la segunda parte de uno de los eventos históricos más escalofriantes, terribles, inhumanos, monstruosos y espeluznantes que han ocurrido en nuestro vecino país del norte, en el cual los gobiernos estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, siendo sinceros, son igual de corruptos, solo uno más racista que otro, han tratado de esconder bajo la alfombra por un siglo, haciendo como que aquello nunca pasó. Pero la verdad es en muchas ocasiones como un cadáver que se pudre bajo el sol, y su olor termina delatando al mentiroso. La matanza de Tulsa fue una consecuencia inevitable de las mismas condiciones que dieron génesis a los Estados Unidos de América, pues esta nación se creó con la idea de que todos los hombres son iguales ante la ley. Pero lo que realmente quisieron decir los padres fundadores es que solo los hombres blancos eran iguales ante la ley, pues los esclavos, o sea, personas de color, no entraban dentro de la categoría de un hombre, pues un esclavo era meramente una posesión, sin derechos humanos. Así que, ¿qué es lo que sucede cuando en un país que abolió la esclavitud en el año de 1863, los descendientes de aquellos esclavos liberados empiezan a tener éxito en sus vidas, una módica cantidad de derechos, y su crecimiento económico comienza a opacar al de sus similares blancos? Los sentimientos racistas explotan como jamás lo habían hecho, y los estadounidenses blancos actúan con impunidad para castigar aquella injusticia que ellos veían se desarrollaba frente a ellos. ¿Cómo es el dicho? Cuando estás acostumbrado a ser privilegiado, cualquier rastro de equidad comienza a verse como opresión. Y ya estoy divagando y comenzando una nueva crítica social al sistema económico, político y social de los Estados Unidos, la tierra de la libertad. Ajá, sí, cómo no. Esto es la segunda y última parte de la matanza de Tulsa. Empezamos. En el capítulo pasado les relatamos cómo después de otro acto atroz por parte del racista gobierno de los Estados Unidos de América, los nativos americanos de la tribu Cherokee fueron literalmente expulsados de sus tierras y obligados a viajar lejos de su hogar en un lamentable episodio que se le conoce como el Sendero de las Lágrimas, el cual ha sido menospreciado por los subsecuentes gobiernos estadounidenses. En ese Sendero de las Lágrimas, los Cherokees, que habían adoptado alguna de las peores costumbres coloniales, llevaban consigo a sus esclavos, personas de color que fueron forzadas a viajar junto con sus amos a varias tierras al norte y al oeste, entre las cuales estaba el futuro estado de Oklahoma, y específicamente lo que sería en años posteriores la ciudad de Tulsa. Verán, el área actual de Tulsa era a principios del siglo XIX parte del territorio indígena de las tribus Kickapoo, Osage, Muskogee o Creek y Caddo, entre otras tantas, antes de que fuera asentada formalmente por primera vez por las tribus Lochapoka y Creek en el año 1836. Estas tribus establecieron un pequeño asentamiento bajo el llamado Creek Council Oak Tree,
en la intersección actual de la avenida Cheyenne y la calle 18. Esta área y este árbol le recordaron al jefe Chukabachi y a su pequeño grupo de sobrevivientes del destierro del Sendero de las Lágrimas, a la curva en el río y a su anterior árbol de roble del Consejo Creek en su tradicional capital de Tallahassee, en Alabama, del cual habían sido desterrados. Los nuevos habitantes llamaron entonces a su nuevo asentamiento Tallahassee, que significa ciudad vieja en el idioma Creek, que más tarde se convirtió en Tulsa en el inglés común. El área alrededor de Tulsa también fue poblada por miembros de las otras llamadas 5 tribus civilizadas, que también habían sido reubicadas a la fuerza en Oklahoma desde el sur de los Estados Unidos. De hecho, la mayor parte de la Tulsa moderna se encuentra en Creek Nation, con partes ubicadas en las naciones Cherokee y Osage. Y junto con estos nativos americanos, iban también sus esclavos de color. Y pasaron los años en una aparente nueva paz, pero de repente estalló el sangriento conflicto civil que se conoce como la Guerra de Secesión estadounidense, mejor conocida como la Guerra Civil estadounidense. Aunque Oklahoma todavía no era un estado durante la Guerra de Secesión, el área de Tulsa fue uno de los varios escenarios de la contienda. La batalla de Chusto-Talasa ocurrió en el lado norte de Tulsa y se llevaron a cabo varias batallas y escaramuzas en los condados cercanos. Al final pasó lo que pasó y los confederados esclavistas perdieron, y tras la guerra, las tribus firmaron tratados de reconstrucción con el gobierno federal que en algunos casos requirieron concesiones de tierras sustanciales. Y después llegó la abolición de la esclavitud en el año 1865. Los miles y miles de esclavos en todo el país finalmente eran hombres y mujeres libres. Pero solo en papel, pues seguía la segregación, la discriminación y los actos constantes de racismo por parte de los estadounidenses blancos en todos los territorios por los próximos años. Así que los esclavos liberados que vivían en Oklahoma y particularmente en Tulsa permanecieron allí, con los suyos, y comenzaron a formar una comunidad de afroestadounidenses que se apoyaban y se defendían entre sí. El 18 de enero de 1898, Tulsa se incorporó oficialmente y eligió a Edward Calkins como el primer alcalde. Tulsa todavía era una microciudad cerca de las orillas del río Arkansas en 1901, cuando se estableció su primer pozo de petróleo, llamado Subbland No. 1. Gran parte del petróleo se descubrió en tierras cuyos derechos minerales eran propiedad de miembros de la nación Osage bajo un sistema de derechos de propiedad, pero aquello poco le importó a los estadounidenses blancos con ganas de hacerse ricos de la noche a la mañana en la fiebre del petróleo y comenzaron a emigrar en grandes números a Oklahoma, que hasta ese entonces había estado compuesta principalmente de nativos americanos y descendientes de esclavos liberados. Para 1905, el descubrimiento de la gran reserva de petróleo Glenpool, ubicada aproximadamente a 15 millas al sur del centro de Tulsa, provocó una avalancha de empresarios hacia el creciente número de campos de petróleo del área. Súbitamente, la población de Tulsa aumentó a más de 140,000 habitantes entre los años de 1901 y 1930, y a diferencia de los primeros colonos del noreste de Oklahoma, que emigraron con mayor frecuencia desde el sur y Texas, muchos de estos nuevos colonos impulsados por el petróleo llegaron a Tulsa desde los centros comerciales de la costa oeste y el medio oeste inferior. Esta migración distinguió la demografía de la ciudad de las comunidades vecinas, pues actualmente Tulsa tiene una de las poblaciones católicas y judías más grandes y prominentes que la mayoría de las ciudades de Oklahoma. Y este hecho se refleja en los diseños de los primeros vecindarios exclusivos de Tulsa. Y en el mundo, la vida seguía.
y estalló la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Europa estaba sumida en su conflicto bélico más terrible y sangriento hasta esa fecha, y los estadounidenses pronto se sumaron a este conflicto mundial enviando a cientos de miles de soldados a luchar a favor de sus aliados. 3.500 norteamericanos de color formaron parte de la fuerza expedicionaria estadounidense que combatió en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Por entonces, el ejército de los Estados Unidos aún imponía la segregación racial en sus filas. Incluso así, los que combatieron valerosamente en aquella guerra sintieron que no se les podía negar la condición de ciudadanos con plenos derechos a su vuelta a casa. Se habían ganado lo mismo que se les daba a los soldados blancos. Su sangre valía lo mismo y cualquier otra cosa sería una injusticia. Pero obviamente en los racistas Estados Unidos de principios del siglo XX, lo único que iban a encontrar estos veteranos de guerra de color era odio, discriminación y obviamente injusticia. Los soldados negros que regresaban a casa desde Europa, donde los franceses los habían tratado como iguales, e incluso una unidad de afroestadounidenses fue condecorada por su valentía, esperaban mínimo la gratitud de su gobierno y oportunidades de empleo. Pero a su regreso, estos hombres encontraron que su hogar, el país por el que habían luchado y muchos de ellos habían muerto, no había cambiado en nada desde que se habían ido. Es más, se podría decir que había cambiado a peor para ellos. Durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, se había producido el renacimiento del Ku Klux Klan como nueva organización en todo el país, alentada en buena parte por el éxito de la película El nacimiento de una nación, una oda a la supremacía blanca y al racismo recalcitrante que hasta la fecha sigue existiendo en el país de las barras y las estrellas, aunque muchos sigan diciendo lo contrario. El Ku Klux Klan volvió a la vida los linchamientos en los que se asesinaba de forma cobarde a las personas de color, y no solo en el profundo sur, donde se solían ver estos actos atroces con frecuencia, sino ahora eran en todo el país. Muchos veteranos negros fueron linchados incluso con sus uniformes puestos por turbas racistas en todo Estados Unidos. De hecho, el verano de 1919 se conoce en los Estados Unidos como el Verano Rojo, por la cantidad de linchamientos y otros crímenes que se cometieron en distintas ciudades del país contra la población afroestadounidense. En algunos casos, esta misma población de afroestadounidenses respondió con fuerza a los ataques, especialmente en Chicago, donde junto a Washington, D.C. y a Elaine, en Arkansas, se produjo el mayor número de víctimas mortales. Específicamente, hablando de los incidentes en Washington, la capital de los Estados Unidos, el 19 de julio de 1919, cientos de hombres blancos iniciaron un motín después de escuchar que un hombre negro había sido acusado de violación. Los hombres blancos golpearon a decenas de ciudadanos afroestadounidenses al azar, sacándolos de los tranvías y golpeando a los peatones en la calle. Entonces los afroestadounidenses se defendieron después de que la policía local se negó a intervenir. Durante 4 días, los residentes afroestadounidenses y blancos lucharon. Para el 23 de julio, 4 blancos y 2 afroestadounidenses habían sido asesinados en los disturbios. Además, se estima que 50 personas resultaron gravemente heridas. También está el caso de Chicago, que comenzó el 27 de julio de 1919. Un joven negro que visitaba las playas del lago Michigan nadó accidentalmente en el lado sur, que era frecuentado por blancos, y como resultado fue apedrado y ahogado. Después de que la policía se negó a arrestar a los asesinos del joven, se produjo la violencia.
Durante 13 días, los manifestantes blancos destruyeron las casas y los negocios de los afroestadounidenses. Al final de los disturbios, se estima que 1,000 familias afroestadounidenses estaban sin hogar y más de 500 personas habían resultado heridas y 50 personas muertas. Los estadounidenses blancos temían el radicalismo y reaccionaban histéricamente a los rumores de subversión de parte de la población afroestadounidense. Los intentos de cambio social, particularmente en el status quo racial, fueron estigmatizados como radicales y subversivos. Como dije anteriormente, cuando estás acostumbrado a ser privilegiado, cualquier rastro de equidad comienza a verse como opresión. El activista negro Reed Summer convenció a muchos de los suyos que su participación en una guerra por la democracia no significaba que la dominación blanca en los Estados Unidos iba a desaparecer como por arte de magia. Ellos vivían en una nación profundamente racista, donde hacía poco más de 50 años apenas habían abolido la esclavitud. Estos eventos empujaron a muchos afroestadounidenses a la acción militante. Algunos de ellos respondieron redoblando su compromiso con la protesta por los derechos civiles. Otros apoyaron a los líderes nacionalistas negros, especialmente a Marcus Garvey. Y obviamente los estadounidenses blancos, al ver amenazado el status quo, se pusieron aún más agresivos, racistas e histéricos. Todo estaba listo para la peor matanza racial en la historia de los Estados Unidos. Solo falta tomar un factor en cuenta: Greenwood, el distrito en Tulsa conocido como el Wall Street negro. Verán, la comunidad afroestadounidense que vivía en Oklahoma se unió y sus habitantes se apoyaron entre ellos al saber que la población blanca, sus vecinos, los odiaban y los discriminaban. Finalmente, ellos pensaron que si todo el país de los Estados Unidos los aislaba, ellos iban a aprovechar todas las oportunidades que podían y usarían ese aislamiento para crecer, desarrollarse y crear una comunidad negra autosustentable que pronto crecería económicamente. En específico, ellos crearon el distrito de Greenwood y allí construyeron hoteles, tiendas, comercios de distinta índole, un estudio de fotografía, cines, restaurantes y todo lo que la comunidad afroestadounidense necesitaba para florecer y ser felices y sobre todo autosuficientes. En Greenwood se creó una comunidad que pronto comenzó a crecer económicamente, con personas trabajadoras y familias que vivían en un ambiente seguro y con los suyos, protegidos de la discriminación y el odio racista de sus vecinos blancos. Greenwood era un santuario para la población afroestadounidense de Oklahoma. Sus habitantes se hicieron cada vez más prósperos y ricos, en un país donde a finales de la Primera Guerra Mundial pronto cayó una depresión económica y millones de estadounidenses quedaron sumidos en el desempleo y la pobreza. Pero a ellos no les causó demasiado daño económico, pues se habían convertido en una comunidad tanto social como económicamente autosuficiente. No necesitaban a nadie para seguir teniendo dinero en sus bolsillos. Ellos mismos creaban su riqueza y por esa razón se le conocía como el Wall Street negro, por la cantidad de riquezas que en esa comunidad semi-aislada existían. Greenwood era uno de los mejores distritos para vivir para toda la comunidad afroestadounidense en el país. Para Ben Keppel, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Oklahoma, la mera presencia y la existencia de ese Wall Street negro en tiempos de una rigurosa segregación racial trastornaba a los supremacistas blancos, que no podían permitir ese ejemplo de igualdad y por eso sentían que lo tenían que quemar. Les ardían las entrañas pensar que una familia de afroestadounidenses pudieran vivir mejor que ellos mismos, con más dinero en sus bolsillos
y que además fueran dueños de negocios exitosos y bollantes. Era algo que simplemente en sus enfermas mentes racistas no se podía permitir. Así que la peor masacre contra la población afroestadounidense en el país de la supuesta libertad empezó con el rumor de que un joven negro había atacado a una chica blanca en un hotel del centro de la ciudad de Tulsa. Era la mañana del 30 de mayo de 1921 y Dick Rowland, un muchacho de color de 19 años, coincidió en un elevador con una mujer llamada Sarah Page, una operadora de elevadores blanca de 17 años del cercano edificio Drexel. Un hecho impensable en épocas de la durísima segregación racial estadounidense. Los detalles de lo que pasó entonces varían según la fuente. Lo más probable y posible es que Sarah Page haya mentido por sentirse incómoda en aquel momento, en un espacio confinado al lado de un muchacho negro, cosa que en su país no debería de haber sucedido en primer lugar. Él pronto fue puesto bajo custodia policial, sin siquiera tener oportunidad de defenderse, además de que Sarah Page nunca presentó una denuncia formal. Pronto el chisme se propagó por la población blanca, seguramente por algún policía que esperaba sucediera un linchamiento. Entre la comunidad blanca de la ciudad empezaron a circular relatos del incidente que se fueron exagerando a medida de que se compartieron con más personas. Pronto se decía que Rowland había violado a Sarah Page. Y en pocas horas se hizo una reunión de ciudadanos blancos locales enojados fuera del juzgado donde se encontraba recluido Rowland, y la propagación de rumores de que este había sido linchado alarmó a la población afroestadounidense de Tulsa, algunos de los cuales llegaron armados al juzgado. La mayoría de estos combatientes de la Primera Guerra Mundial. Uno de los hombres armados se enfrentó a un residente negro que le preguntó por qué blandía su arma. Según Michelle Brown, la directora de programas del Centro Cultural Greenwood, los registros históricos muestran que los dos hombres discutieron. Hubo una pelea por el arma. Esta se disparó. El residente blanco recibió el disparo y se desató el infierno. Pronto estalló un enfrentamiento abierto entre los ciudadanos blancos y afroestadounidenses cerca del tribunal, donde el alguacil y sus hombres habían bloqueado el último piso para proteger a Rowland de un posible linchamiento. Hubo disparos y en las calles murieron 12 personas, 10 de ellas blancas y 2 de color. A medida de que la noticia de estas muertes se extendió por toda la ciudad, la violencia de la turba de ciudadanos blancos pronto comenzó a crecer, y los afroestadounidenses, que eran minoría, comenzaron a replegarse hacia el distrito de Greenwood, donde estarían más seguros, pues allí estaban los suyos, y se harían más fuertes y podrían repeler cualquier agresión. O eso pensaban. Una mezcla de racismo, envidia y frustración hicieron que algo se quebrara en la sociedad otrora civilizada de Tulsa. Los ciudadanos blancos de Tulsa, ahora convertidos en una iracunda turba que solo buscaba saciar su sed de venganza al no poder linchar a Dick Rowland y al ser asesinados varios de los suyos en la riña a pocos metros de donde lo tenían apresado, sabían que la única forma en la que en su retorcida forma de ver la realidad podían obtener algo de justicia que se les había sido negada era quemarlo todo. Arrasar con Greenwood, el Wall Street negro, un símbolo de opresión para ellos. ¿Cómo era posible que en los Estados Unidos la población afroestadounidense, descendiente de esclavos que habían sido liberados apenas medio siglo atrás, ahora tuvieran éxito económico, fueran autosuficientes, se burlaran en su cara de ello y todavía tuvieran el descaro de tratar de romper el status quo y la segregación racial que era natural en su gran nación cristiana? No, aquello no podía ser tolerado más.
la turba asesina de ciudadanos blancos decidió asaltar Greenwood. Algunas estimaciones sitúan en 10,000 el número de personas blancas que atravesó las vías del tren que dividían el norte del Tulsa negro y el sur, o sea, del Tulsa blanco. Los ciudadanos afroestadounidenses estaban tan superados en número y armamento que los blancos finalmente atravesaron las vías del tren e invadieron lo que era conocido como el Wall Street negro, el distrito de Greenwood, buscando ventilar su racismo, sus miedos y sus envidias ante aquella población que representaba la esperanza de una vida mejor para gran parte de la población de color de los Estados Unidos. Pero en aquella noche, a pesar de todo su esfuerzo y sus sacrificios enfrentando infinidad de adversidades con trabajo honesto y siendo resilientes a la segregación y al racismo sistémico, no hubo más que muerte, odio y fuego como recompensa por el crecimiento financiero y la autosustentación para los habitantes de Greenwood. Un destino cruel que siglos de esclavitud y segregación habían creado en el colectivo de la población blanca de los Estados Unidos. Al final de la noche, 35 manzanas del distrito de Greenwood habían sido quemadas hasta los cimientos por el odio y el racismo. Más de 1,200 casas donde habían vivido y crecido familias enteras de afroestadounidenses ya no existían más. El Wall Street negro había sido borrado por un momento eterno de odio. Hay fotos de los cadáveres de residentes afroestadounidenses tirados en las calles. Algunos de ellos los habían matado a tiros. Más de 800 personas tuvieron que ser atendidas por lesiones y en un principio las autoridades locales habían dicho que hubo 39 muertos, pero los historiadores calculan que murieron al menos 300 personas. De hecho, hablando de autoridades incompetentes, corruptas y permisivas de crímenes raciales, la policía y los bomberos de Tulsa no movieron ni un solo dedo. Muchos agentes de la ley participaron también en la cacería. Los hospitales se negaron a atender a los heridos de color. Al final, solo uno de ellos los aceptó, pero los colocó en el sótano del edificio. Los supervivientes, unas 10,000 personas, huyeron del barrio. Michelle Brown relata que realmente no hay forma de saber exactamente cuántas personas murieron. Sabemos que hubo varios miles de desaparecidos. Miles de ciudadanos afroestadounidenses con sus familias simplemente huyeron de la ciudad. Viola Fletcher, una mujer de 107 años que es una de las 3 sobrevivientes de aquella monstruosa noche, relató en el 19 de mayo del 2021, en una audiencia frente al Congreso de los Estados Unidos de América, para exigir justicia y reparaciones materiales para los descendientes de las víctimas de aquella terrible noche. Todavía veo hombres negros siendo tiroteados y cuerpos negros yaciendo en las calles. Todavía huelo el humo y veo el fuego. Todavía veo los negocios negros siendo quemados. Todavía escucho aviones sobrevolando. Escucho los gritos. Revivo la masacre cada día. Otros más de los sobrevivientes describieron muchos años después que recuerdan la muerte no solo en las calles, sino también lloviendo del cielo. Muchos de nuestros sobrevivientes han comentado que recuerdan haber visto aviones arrojando bombas de nitroglicerina. Sabemos que al menos una compañía permitió que los asesinos blancos usaran sus aviones para lanzar dichas bombas, dijo Michelle Brown. No hay un relato oficial de los atentados, pero el abogado Buck Colbert Franklin, padre del historiador John Hope Franklin, describió estos ataques aéreos en un manuscrito que ahora se encuentra en el Museo Nacional de Historia y Cultura Negra del Smithsoniano. Franklin vio una docena o más de aviones dando vueltas en el aire y escuchó algo como granizo cayendo sobre la parte superior de su edificio de oficinas. Calle abajo,
Vio al Hotel Midway y luego otros edificios ardiendo desde sus techos hacia abajo. Las aceras estaban literalmente cubiertas con bolas de trementina ardiendo. Sabía muy bien de dónde venían y sabía muy bien por qué cada edificio en llamas se incendiaba primero desde arriba. Hice una pausa y esperé el momento oportuno para escapar. Un informe de la Comisión Estatal en 2001 menciona que Tulsa fue probablemente la primera ciudad de los Estados Unidos en ser bombardeada desde el aire. En el año 2016 quedaba al menos un sobreviviente de aquella masacre que aún vivía en Tulsa. Hazel Smith Jones tenía entonces 97 años, pero en 1921 estaba cumpliendo 3 cuando ocurrió el ataque. Mi papá no estaba en casa, solo los niños y la mamá. Vinieron y nos buscaron. Hombres blancos en un camión comenzaron a reunir a los residentes y sacarnos del vecindario. Nos llevaron al recinto ferial y estuvimos allí 2 o 3 días, dijo Jones. Nos quedamos allí y mi papá no sabía dónde estábamos. Jones tenía 12 hermanos. Su madre estaba tan asustada que pensó que si la familia estaba rodeada de otras personas en la misma situación, todos estarían más seguros. Y puede que tuviera razón, pero la ausencia de propietarios también significaba que era más fácil para la turba blanca que deambulaba por las calles saquear sus propiedades vacías. Y obviamente lo hicieron, porque aparte de racistas, eran saqueadores y ladrones. Las familias negras que sobrevivieron a los incendios, a los saqueos, a los disparos y a los bombardeos se quedaron sin nada cuando regresaron. Todas las reclamaciones de seguros del vecindario de Greenwood fueron denegadas. El entonces gobernador de Oklahoma, James Robertson, declaró la ley marcial y desplegó a la Guardia Nacional. Más de 6,000 personas, la mayoría afroestadounidense, fueron detenidas en el centro de convenciones de la ciudad y algunas de ellas permanecieron allí hasta 8 días. Y fue entonces cuando se inició el encubrimiento de la masacre por parte de las autoridades. Ningún blanco que participó en estos atroces actos fue detenido. Las escasas pruebas documentales fueron borradas de los archivos municipales. Solo hay 2 tumbas de víctimas identificadas en el cementerio de la zona. Las demás fueron enterradas en fosas comunes, cuya localización exacta aún se desconoce. Dado que los funcionarios locales calificaron lo sucedido de, entre comillas, disturbios raciales, sus residentes blancos estaban protegidos. Pues si bien no hay prescripción para el asesinato, sí la hay para los disturbios. Y los residentes afroestadounidenses de Tulsa nunca fueron compensados. Michelle Brown dice que ellos nunca recibieron justicia por perder a sus seres queridos, a sus hogares y a los negocios por los que trabajaron tan duro y que construyeron desde cero. Sin embargo, el Wall Street negro fue reconstruido. Eventualmente, algunos de los residentes volvieron a la zona a reconstruir sus vidas y sus negocios. Y aunque no todos lograron volver a los niveles de bienestar de los que gozaban antes de la tragedia, Greenwood recuperó una pequeña parte de su vitalidad. Pasaron 75 años para que una comisión bipartidista de la Asamblea Estatal ordenara la creación de una comisión para investigar lo sucedido, cuyo reporte final se conoció en el año 2001. En ese informe se determinó que la ciudad de Tulsa y el estado de Oklahoma habían conspirado con las turbas blancas para masacrar a los ciudadanos afroestadounidenses y destruir sus propiedades. Esta comisión recomendaba la creación de un fondo para indemnizar a los afectados. La legislatura estableció un programa de becas escolares y otro de fomento económico de Greenwood. Además, la historia de la masacre se incluyó en el programa de estudios estatal.
En 2016 se creó la Comisión Centenaria de la Masacre Racial de Tulsa, un grupo integrado por los funcionarios de diferentes niveles de gobiernos estatales y locales, con el fin de educar sobre los eventos, homenajear a las víctimas y promover el desarrollo de la zona. Y en el año 2019, las autoridades de Tulsa pusieron en marcha un proyecto para localizar las fosas mediante un radar de penetración subterránea y posteriormente identificar a las víctimas. Ben Keppel ha observado con satisfacción el creciente número de documentales, libros y reportajes sobre todo lo sucedido en Tulsa hace casi 100 años. Espero que a medida de que se acerque el centenario, no solo se supere la amnesia institucional, sino que cambie la forma de cómo los estadounidenses se ven a sí mismos como sociedad. Estamos inmersos en un debate en el que una vez que has reconocido que eso sucedió y que fue grave, la pregunta es ¿qué hacemos ahora? ¿Cuáles son las implicaciones para nuestras instituciones públicas? En todas partes del país hay historias que se han mantenido ocultas y que deben de ser expuestas y discutidas. Debemos plantearnos qué pasa ahora en Tulsa y otras ciudades. ¿Qué necesitamos aprender? La historia, como siempre, juzgará a sus protagonistas, y si el karma existe, hará que este episodio, que ha sido ocultado por casi un siglo, sea del conocimiento público no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, pues la matanza de Tulsa es un ejemplo de lo que el racismo, el miedo y la envidia pueden causar en una población, volviendo monstruos asesinos a ciudadanos ordinarios y eliminando de un borrón el trabajo y el esfuerzo de una comunidad que lo único que deseaba era salir adelante y vivir ese sueño americano que nos han vendido en la cultura popular. Pero su nación no estaba dispuesta a dejarlos crecer, pues los Estados Unidos están fundados en la esclavitud, y hasta el día de hoy eso ha dejado cicatrices en la psique de cada uno de sus ciudadanos, ya sea para no repetir los errores y los crímenes del pasado, o para seguir perpetuando el racismo sistémico y seguir dividiendo al país. Y así se termina uno de los episodios donde abordamos uno de los crímenes raciales más monstruosos y atroces que han ocurrido en suelo estadounidense y que por décadas el gobierno de aquel país logró esconder exitosamente debajo de la alfombra, tratando de ocultar la verdad. Pero esta siempre sale a la luz y nos sirve para darnos cuenta de dónde estamos parados y cómo está la sociedad en la actualidad, donde peligrosamente tenemos situaciones parecidas a la de la posguerra de los años 1920. Como digo en cada oportunidad que tengo, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La matanza de Tulsa es uno de esos episodios que no debe de repetirse nunca jamás en la historia de la humanidad. Un episodio que se ha convertido en uno más de los archivos de la historia secreta. Y recuerda que si nos escuchas en Spotify, nos sigas y le des clic a la campanita para recibir notificaciones para saber cuándo lanzamos un episodio nuevo. Y muchas gracias a todos ustedes, mis queridos podescuchas, por seguirnos escuchando. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.